¿Qué tal, hermanos? Aquí estamos una vez más, siempre llegando a sus hogares a traerle la palabra del Señor, la cual nos fortalece a nosotros, especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo. Nos quedamos en un tema muy interesante, muy importante para nosotros los cristianos. Estamos hablando de la ceguedad espiritual, algo que hoy en día abunda mucho, no solo en el mundo, pero entre muchos de los creyentes también. Y el Señor está en el negocio, en el plan de cada día abrirnos nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos entender y comprender lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y creo que la última vez nos quedamos tratando con este tema. Siempre hablamos de lo que la Biblia dice, es la única fuente de información. Esta es la alta autoridad que existe, no podemos ir encima de ella. Entonces siempre por eso llego a ustedes a sus casas con la palabra del Señor. Mateos capítulo 24, versos 38 y 39 nos dice, porque como los días antes del diluvio, o como los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no que eso era pecado, no, pero era el correr de la vida como hoy en día. Estamos muchos comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, y es el correr del sistema del mundo hasta el día en que Noé entró en el arca. Y en el verso 39 dice, y no entendieron, fíjate, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Por eso es que la ceguedad espiritual y la ignorancia espiritual viene a ser un problema en nuestra vida hoy en día. Y dice que no entendieron, y así, dice, así será ese mismo sistema, esa misma forma en la venida del Hijo del Hombre. Deja dicho que estos tiempos se van a repetir, y yo diría, se están repitiendo. De la misma manera, el mismo afán, el mismo correr, el mismo vivir. El Señor dice, no os preocupéis, no que no hagamos nada, pero que no sea un afán, que no sea lo que vivimos constantemente por estas cosas que saturan nuestra mente. Entonces, como los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y luego, claro, la Biblia por donde quiera nos explica esto. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, nos dice, estos ignoran voluntariamente, ha dicho voluntariamente, deciden ignorar eso, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Hay muchos que no conocen eso. Los cielos y también la tierra que proviene del agua y que el agua subsiste. La Biblia dice porque fueron escritas estas cosas. En Juan capítulo 20, 31 y 30 al 31. Pero estas cosas, fíjate, se han escrito. Vamos a entender por qué estas cosas que usted ha leído se han escrito ahora, para que nosotros tengamos en mente esto. Porque dice, pues estas cosas se han escrito para que creáis, para que tengamos fe, que Jesús es el Cristo, no uno de los Cristos, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿para qué? ¿Y para qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay que entender ahora la Biblia de esta manera. Actualmente, tú no necesitas ver con estos ojos físicos las cosas todavía de Dios. Si tú has creído, pues ya has visto. Hay que ver las cosas por el ojo de la fe. Por fe. Dice que vivimos no por vista de esta, sino por fe en lo dicho por Dios. Vivir por la fe quiere decir que usted ahora va a hacer cosas basadas en lo que ya ha entendido en la Biblia que debe de hacer y la que no debe de hacer. Eso es vivir por fe, creyendo lo que la palabra del Señor nos dice. Ese es nuestro guía, esta es nuestra brújula, este es nuestro lugar de consulta, de venir a Dios
y escudriñar lo que las Escrituras dice, porque en ella encontraremos la vida eterna. Entonces, hermanos, si tú has creído, tú estás viendo, estás mirando por fe. Fe es la sustancia de las cosas que tú esperas y la demostración de la que tú no ves. En otras palabras, puede verlo por las promesas que el Señor. Si tú has creído, pues ya tú has visto. El que en mí cree, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Y esto, claro, es la vida de nuestra fe. Jesús, cuando vino al sepulcro de Lázaro, quien 4 días de muertos tenía, la Biblia nos explica bien claro, bien en Juan capítulo 10, que, perdón, no en el capítulo 10, pero que Lázaro estaba muerto por 4 días y recibió vida, recibió vista, sus oídos se abrieron. Y esto tiene mucho que hablarnos a nosotros en cuanto a la vida espiritual. El Señor Jesús en Juan capítulo 10 y verso 39 dice que procuraron otra vez prenderlo, pero Jesús escapó de sus manos. Les ha dicho que en un plan tenían por ahí para tomarlo preso y quizás para matarlo, prenderlo. ¿Para qué lo querían prender? Pero él se escapó. Y luego en el capítulo, verso que sigue, que es el 40, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán y al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y dice que se quedó allí por un tiempo. Hermano, nuestra vida es un asunto de fe. Juan capítulo 3 nos habla de una experiencia que Moisés estuvo en el desierto cuando salió con este pueblo tan incrédulo, el pueblo que estuvo esclavizado en Egipto, el pueblo de Israel. Juan nos habla a nosotros una historia de ese pueblo y tiene alguna similitud a nosotros también hoy en día. En los versos 14 al 18 dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Pero para qué? La serpiente se levantó allí en el desierto cuando muchos habían sido mordidos por las serpientes del desierto y estaban muriendo, otros tendidos en el suelo por el dolor de ellos, sufriendo. Y clamaron a Moisés, y Moisés habló con Dios, y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y levántala, para que todos aquellos que miraran a la serpiente, al mirarla, serían sanos de la mordedura de la serpiente que le habían picado a cada uno de ellos. Y muchos cuando miraron la serpiente eran sanados de la mordedura de la serpiente. Y esto tiene mucho que decirnos a nosotros, porque muchos que no miraron o no quisieron mirar, perecieron. Cristo fue levantado también para que hoy en día dice, como dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, oiga, que ha dado a su Hijo unigénito, ha sido levantado en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son muchos hoy los que perecen y no reciben la salvación simplemente porque no han querido mirar lo que la Biblia dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo fuera salvo. Por eso Jesús fue levantado. Que el que en él cree no es condenado, pero aquí viene, pero el que no cree. No, yo necesito creer en él, a mí no me interesa, eso no lo reconozco. Bueno, eso es una libertad que usted tiene. Para el que no cree, ya ese ha sido condenado. No es tanto que Dios lo condenó, es que él escogió ser condenado por no creer. Y así en día hay muchos también que serán condenados porque no han querido creer en el unigénito
Hijo de Dios. Por eso Él es la luz del mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es algo que sale de nosotros. No es condenado, sin embargo, el que cree en Jesús. El que no cree es un ciego. Estamos hablando de esa ceguedad. Y es por eso que leemos siempre en 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 4, de esta manera, que dice, a los cuales, hermanos, el Dios, y es con minúscula, eso es el Dios de este siglo, de este mundo. Mire, ese es el diablo, Satanás, el enemigo, cegó, con razón hay muchos hoy ciegos, el entendimiento de los incrédulos, por eso no pueden creer, para que no les resplandezca la luz. ¿Cuál luz? La del Evangelio de la gloria de Cristo, la buena noticia de que pueden creer en Él para ser salvos. Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso hay que pensar esto, hermano. Es por eso que se registró en la Biblia este montón de ejemplos que tú y yo leemos en ella cuando la leemos. Estas cosas se escribieron para que nosotros nos demos cuenta. Dios aquí escribió cómo es Él, qué quiere Él, cómo Él piensa, cómo Él actúa, qué Él quiere que hagamos, qué Él quiere que no hagamos, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que no vivamos. Y nos da un montón de la guía de vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Y se escribieron como ejemplo. Por eso miramos la Biblia, la leemos y vemos en ejemplo. Un ejemplo de algo que se hizo, una cosa buena, es para que yo lo haga. Un ejemplo de alguien que hizo algo malo, las consecuencias que le vinieron, es para que yo no lo haga. Todo esto es para guiarnos a nosotros. Hebreos, capítulo 11, del verso 1 al 11 dice, es pues la fe, la certeza. Hay gente que vive hoy en día inciertos de lo que espera. La convicción de lo que no se ve. Oigan, la ceguera espiritual es tremenda. Porque por ella nos da un ejemplo de muchos. Alcanzaron buen testimonio los antiguos, que por la fe dice, mira, aquí viene, entendemos. La fe te da entendimiento. De haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. ¿Ah? Y nos da un ejemplo allí de hombres y mujeres y pueblos. Dice bien claro que por la fe Abel le ofreció a Dios mejor y excelente sacrificio que su hermano Caín, por lo cual él alcanzó un buen testimonio. Pero dice, por la fe, creyéndole a Dios. ¿Ok? De que dando testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ella. Por la fe, otro hombre, Enoc, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bueno es vivir, hermano, entendiendo que usted en su vida, en su vivir, en su comportamiento, usted está haciendo el esfuerzo para agradarle a Dios, cosa la cual Dios ve que tú quieres agradarle a Él. ¿Ok? Que busca todo lo posible para agradar y vivir de acuerdo a la manera como Dios ha ordenado las cosas. Y todos estamos ahí en la vida cristiana. Tenemos debilidades, tenemos flaqueza, pero como Pablo decimos, no pretendo haberlo alcanzado todo, mas prosigo al blanco de la soberana vocación. Dice el verso 6, pero sin fe, hermanos, póngase esto aquí adentro, sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradarle, y seguro que tú tienes el deseo de agradarle, de servirle a Él y hacer lo mejor que tú puedas, bueno, sin la fe sería imposible. Porque era necesario, dice el verso 6, que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando tú entras en tu casa, en tu recámara, el Señor Jesús, quien es verdadero, Él dijo, yo soy la verdad. Él no te iba a hablar una mentira. Y Él te dijo, cuando entre en tu recámara, cuando hablan de recámara, puede ser tu cuarto, puede ser tu oficina, puede ser tu lugar privado, cualquier que sea tu lugar privado, el carro, donde sea, ese es tu lugar privado, dice, entra de tu recámara y ora a tu Padre. No dijo que estará, que pueda que sí, o hale la lucha a ver si se puede. No, aquí viene la fe. Jesús te dice que tu Padre que está en tiempo presente, oiga, que está presente, dice, Él te va a oír y te va a recompensar en público. Claro, ¿cómo voy yo a meterme en un cuarto, en un lugar privado y comenzarle a hablarle a un Dios que yo no creo que me va a oír, que yo no creo que está ahí, que yo creo que no está interesado en mí? Jesús dijo, no, tu Padre que está en ese lugar secreto te va a oír si tú por la fe en lo que te ha dicho que tú hagas. Dice bien claro acerca de que galardonador va a galardonar tu vida, tu fe. Y te habla de otro hombre, por la fe Noé. Oiga, cuando fue advertido por Dios, ¿ve? Esas advertencias que Dios nos da a nosotros aquí, acerca de las cosas que aún no se veían. Él con temor, porque hay que tener un temor reverente, no con miedo, dijo con temor reverente, preparó el arca en que su casa se salvase. Imagínate, venir y decirle a un Dios, a un individuo, hazte un arca bien grande y trabaja en ella. Lo primero que pensaría en su mente, oye, pero ¿para qué hacer un arca bien lejos del río y del mar? ¿Qué voy a hacer un arca aquí quién me va a ayudar a cargarla para llevarla hasta el río? Y era un arca muy enorme y llevarla al mar, como que no tenía sentido. Pero aquí viene la fe. Y por fe dice la Biblia que Abraham comenzó a edificar. Cada clavo que él clavaba, cada martillazo que él daba, era un testimonio de su fe. Y la gente en derredor decía, ese hombre está loco, está haciendo un barco, ¿y para dónde lo va a llevar ese barco cuando termine? No hay río aquí en derredor, y llevarlo hasta el mar. Vamos a ver, se reían quizás, se burlaban. Quizás muchos venían de vez en cuando y decían, vamos a ir con aquel viejo loco que está haciendo un barco, a ver qué va a hacer con él cuando termine. Pero la Biblia dice que mientras Noé, trabajando con sus 8 hijos que tenía, le han dicho que la familia estaba de acuerdo, le habían creído a Dios. Con razón dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque y a él le reveló lo que venía, el fin, la destrucción de su generación, para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Él le hablaba, y fue entonces hecho heredero, oiga, de la justicia que viene. ¿Por qué? Dice el verso 7 al final. Por la fe, hermanos. Por la fe Abraham, otro hombre. La Biblia está llena de hombres en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y mujeres. Por fe Abraham, siendo llamado primero, aquí viene la fe, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice el verso 8, sin saber a dónde iba. Eso es fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en esta tierra ajena, morando en tiendas, dice la Biblia, con su hijo Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. Verso 10. ¿Por qué hacía eso? Pues le había creído a Dios, porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, la fe es una cosa tremenda en nuestra vida. Es más que sin fe no vamos a agradar a Dios. Por la fe también otra persona, Sara, la misma Sara, siendo estéril, en mí no había esperanza, nada humanamente que hacer.
recibió, por la fe, recibió fuerza para concebir. Número 1, ya estando ellos en una edad muy avanzada, viejo, ya no había, la menopausa había pasado, ya ellos, hablándote sinceramente, no eran sexualmente activos a esa edad. No había Viagra, no había ninguna de esas cosas que existen hoy. En aquel tiempo no existía eso. Pero aquí se va a necesitar la fe en lo dicho por Dios. Y dice que dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Pero y por qué? Dice la Biblia. Porque creyó que quien se lo dijo era fiel. Yo le voy a creer a Dios, aunque en lo natural parezca imposible. En lo físico también. Pero la fe trasciende y va más allá, hermanos, de lo físico. Y dice que eso sostuvo, como viendo, aquí viene la ceguera espiritual. Él se sostuvo. No era un ciego espiritual. La fe le abrió los ojos para ver, dice el verso 27 de Hebreos, le dijo, para ver lo prometido. Y dice que por fe él dejó el lugar no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo que al invisible. ¿Cómo puedo yo ver lo invisible? Bueno, nosotros podemos ver lo que muchos no ven todavía. ¿Ok? Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Y Jesús les dijo a los discípulos, a ellos les he dado por parábola, para que viendo no vean, oyendo no oigan. Pero a ustedes que han venido a mí, que se les han abierto sus ojos, que han creído, que han nacido de nuevo, que han entrado al reino, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Hermano, note que estas fueron escritas, estas cosas, para que usted y yo las leamos hoy en día, y se hicieron experiencias que se vivieron en el pasado, de gente que vivió por fe. Estas fueron personas que no estaban ciegos. Lo demás, que perecieron por su ceguera espiritual, perecieron. Y hoy muchos no ven, no entienden, no comprenden. Por eso es que el príncipe de este mundo le tiene el entendimiento entenebrecido, que es en tiniebla, en oscuridad, para que no le resplandezca a ellos la luz de Cristo.